Donald Trump ha denominado el Día de la Liberación al día en el que ha declarado la guerra comercial con lo que llama los aranceles recíprocos amistosos. Recuerden que salió con esa tabla, ¿no? Diciendo, pues, por ejemplo, que iba a aplicar un 20% a la Unión Europea, señalaba un 34% a China, un 24% a Japón y una larga lista. Estamos ahora con el profesor de Política Económica y Mercados de Capitales, Pablo Arce. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué supone ese 20% para la Unión Europea y España? Pues no es ninguna duda que realmente es un golpe importante. Al final tenemos que pensar que las economías europeas y las empresas europeas han confiado su crecimiento económico en la internacionalización de la cadena de suministro. Y esto al final lo que supone es que sus operaciones se incrementan en una quinta parte, lo que genera dudas a la hora de si crecer en un determinado sector, dudas a la hora de invertir en determinadas economías, y esto es dudas a la hora de crear empleo, dudas a la hora de crear empresas y dudas a la hora de crear nuevas líneas de financiación. De modo que estamos reubicándonos, la Unión Europea está viendo qué hacer, y en el caso concreto de España, al final es verdad que estamos impactados de una manera más indirecta, porque la exposición al mercado norteamericano es de un poco menos de un 7%, pero sí hay sectores específicos que se van a ver más impactados. ¿Qué sectores quiere proteger el Gobierno con esa partida que ha anunciado de 14.100 millones? Pues esos 14.100 millones, al final, lo que está transmitiendo el Gobierno es que se está tomando en serio esta situación. Al final, el Gobierno quiere transmitir un mensaje de tranquilidad y un mensaje de actuar antes de que se produzcan los daños. Al final, los sectores que están más expuestos pueden ser el agroalimentario o el metalúrgico, que tienen que ver cómo van a asumir esta subida de precios. Por un lado, puede ser que absorban ellos este incremento de los precios, o bien que tengan que bajar las ventas o incluso retirarse del mercado norteamericano. Pablo, me decías que esta crisis, para ubicarnos, es tan excepcional que no la hemos vivido nunca. Y mira que estamos en un momento en el que es como una sierra, no paramos de vivir crisis, pero no tiene nada que ver con la de 2008, crisis financiera, no tiene nada que ver con la de la pandemia, Esta es una crisis que afecta directamente al bolsillo de la gente, ¿no? Correcto, esto es una crisis que afecta al consumidor final, ¿no? Al final, las otras crisis que hemos vivido, por ejemplo, la financiera, era una crisis más, pues como he dicho, financiera, es decir, más relacionada con el crédito. Yo creo que estamos ante la mayor crisis a nivel bursátil desde el crash de la pandemia, y realmente también podemos hablar de que estamos ante la mayor subida de impuestos probablemente de la historia. Esto al final lo que transmite es un mensaje de incertidumbre, y la incertidumbre vemos que no le gusta a los mercados. Al final consideran que estas barreras al comercio en un mundo globalizado pues supone un incremento de los precios y al final una reducción de las ventas, productos menos atractivos, y al final que los consumidores finales vean menos capacidad de compra, menos capacidad de comparar productos, y entonces menos movimiento del crecimiento Hemos económico. visto el batacazo de las bolsas, hemos visto la reacción de los líderes mundiales. Por ejemplo, Ursula von der Leyen hablaba de consecuencias inmensas. Está hablando la OMC de que habrá una contracción del 1%. La palabra recesión, el fantasma de la recesión aparece por ahí. ¿Qué puede pasar a corto o medio plazo? Es muy interesante, porque al final un 1% puede parecer un mensaje, una cantidad baja, pero es verdad que a escala global estamos hablando de cientos de miles de millones de euros. De modo que al final lo que nos transmite este mensaje es que va a haber menos comercio internacional, menos movimiento de mercancías y menos crecimiento económico, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos que tomar como un termómetro de lo que está por venir. Si el comercio internacional crece, según la propia OMC, en torno a un 2 a un 4% anualmente, pues esto es una señal de alarma, una señal de crisis acerca de esta recesión que puede estar por venir, y liderada probablemente muy probablemente por Estados Unidos. Al final pensemos que Estados Unidos se está cerrando a todas las economías, mientras que Estados Unidos, desde la Unión Europea, pues es un mercado más, un mercado muy importante, pero es un mercado más. La Unión Europea está diversificándose y tratando de buscar soluciones. Estados Unidos sí que ha abierto este conflicto, estas barreras a todo el mundo, de manera que la recesión impactará más en ellos y empujará al resto de mercados. Sí, claro, a lo mejor nuestros espectadores dicen, bueno, pues si Estados Unidos está haciendo esto, que el resto del mundo comercie entre sí. Pero claro, estamos hablando de un país importador por naturaleza, por tanto un gran mercado, y si tuviéramos que hablar de una moneda mundial y de un banco central mundial, estaríamos hablando del dólar y de la Reserva Federal, o sea que no es cualquiera, ¿no?
No, sin duda. O sea, Estados Unidos, al final, esto si lo hiciera otro país, pues, pues las situaciones serían diferentes, ¿no? Al final es un gran importador, un gran exportador, pero no podemos negar que estamos ante un mundo globalizado, ¿no? A mí me resulta curioso cuando el otro día Donald Trump salió con el tablón anunciando los aranceles. Bueno, que hay un montón de memes también sobre este tema ya, lo sabemos, ¿no? Divertidísimos porque parecía que estaba con el menú de un restaurante. Sí que es verdad que cuando salió con el tablón, claro, él se vendía, o el discurso que él vende, es que Estados Unidos ha sido una víctima de esta globalización de mercados. Y en algunos casos tiene razón. Es verdad que, según como lo veamos, por propias empresas estadounidenses en mercados extranjeros, sí que al final, al producir en mercados extranjeros, exportan para continuar produciendo en su mercado, ¿no? Entonces sí que existe déficit con ciertos países, pero la venta o el discurso de que realmente ellos son unos perjudicados de esto es al final todo lo contrario. ¿Qué pueden hacer el resto de países? Porque la Unión Europea mirará hacia Asia en vez de hacia América. Sin duda sí. O sea, yo creo que esto es una oportunidad también, en cierto modo, para continuar cerrando acuerdos comerciales que están pendientes de ratificación con economías como Mercosur, donde además hay muchas barreras no arancelarias que también hay que tratar de matizar o de mejorar. También en el caso de China es un exportador con un mercado enorme y además nosotros, como la Unión Europea, somos grandes importadores de productos chinos. Sin embargo, sí que hay que hacer un acercamiento, en el caso de China, como me comentabas, mercados asiáticos, un poco más pragmático, ¿no? Al final tenemos que intentar darnos cuenta de que China también tiene una economía muy subvencionada públicamente, una economía que no garantiza unos mínimos derechos laborales que con otros valores. Exacto, de manera que el acercamiento tiene que ser perfectamente pragmático. Y la Unión Europea, al final, lo que está viendo es un cambio de tornas. Por un lado, el principal socio de defensa y uno de los principales socios comerciales ya no se está mostrando así. Uno de los principales socios energéticos se ha convertido en un adversario. De manera que, al final, estamos reubicándonos y la Unión Europea sí que está lanzando un mensaje de firmeza y de contundencia, diciendo que, por un lado, está abierta a negociar, pero, por otro, va a poner estos aranceles inteligentes a productos emblemáticos o a productos que puede diversificar con otros mercados para intentar, por un lado, no acceder a esto que ellos mismos, que la propia Unión Europea ha calificado de chantaje, proteger a los sectores más vulnerables y a la vez abrirse a negociar y tratar de conducir la situación. Bueno, Trump es un negociador, yo creo que ha lanzado el órdago y ahora está esperando la respuesta para intentar ganar pues algo de ventaja en esos acuerdos comerciales. Veremos qué pasa. Pablo Arce, profesor de Política Económica y Mercados Capitales. Muchísimas gracias, de verdad, por el análisis y creo que vas a estar más a menudo aquí porque necesitamos entender lo que está pasando. Gracias. Muchísimas gracias y yo encantado. Hasta la próxima.